La pregunta importante, específicamente porque yo tuve muchos problemas con este texto, que era el texto de Génesis capítulo 9, versículo 3. ¿Y por qué tuve problemas con relación a la dieta adventista con relación a Génesis 3? ¿Y por qué incomoda tanto este texto bíblico del Antiguo Testamento a la propuesta del régimen alimenticio del adventismo? Pues si quieren saberlo, no se pierdan ni un solo instante, porque estará sumamente interesante este análisis. Bienvenidos todos mis hermanos a este su canal Geopolítica Profética. El Señor me los bendiga. Han escuchado las palabras del profesor Cristian Blanco con uno de sus vídeos que hace unos días atrás subió a la red social. Bueno, el profesor Cristian Blanco ha estado subiendo vídeos frecuentes, inclusive hasta 2 veces por día. Vaya, que tiene tiempo para todo esto, ¿no? Increíble. Y bueno, nosotros estamos aquí para defender la fe, para dar razón de la fe que el Señor nos ha dado, defender la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Estamos para eso, para exponer el Evangelio eterno. Y en esta ocasión, mis hermanos, como ustedes han escuchado al profesor Cristian Blanco, él se refiere a Génesis capítulo 9, verso 3, donde él pretende con este texto durante todo su vídeo probar que Dios le dio la orden a Noé de que podía comer toda clase de animales, incluyendo los animales inmundos después del diluvio. Y el vídeo que él subió a su canal Metanoia se titula Génesis 9:3 versus Adventistas. ¿Por qué les incomoda tanto? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, en el subtítulo dice que es un texto que perjudica la interpretación adventista sobre el régimen alimenticio. Y como ustedes han escuchado, él nuevamente dice que él tenía un problema con este texto cuando él era adventista, así como lo ha indicado en otros vídeos donde él señala que estaba confundido, que tenía problemas con algunos textos, y luego ahora él pretende aclarar esas dudas y esos problemas que tenía con estos textos cuando él era adventista. Pero todo lo que está indicando esto es que el hermano Cristian Blanco lamentablemente apostató de la fe por no tener raíces profundas. Sucedió como el caso de la parábola del sembrador. Sus raíces en las doctrinas bíblicas no parece que no fueron muy profundas, o no sabemos pues qué otra situación pudo haber sucedido allí, pudo haber otro motivo, pero el asunto es que ahora encontramos a Cristian Blanco que la inmensa mayoría de sus vídeos es dedicado eh, contra las doctrinas adventistas o eh, la tiene con los adventistas. Esto llama la atención. No sabemos los motivos, ¿verdad?, que lo mueven a él a esto, pero una vez que apostató de la fe adventista, Cristian Blanco ha quedado pues en una condición que nos llama la atención porque él señala que inclusive pues también sus mensajes van contra los testigos de Jehová, pero si usted mira el historial va a encontrar que la inmensa mayoría se lo dedica a los adventistas. Entonces vamos, sin más preámbulo, a analizar los comentarios de Cristian Blanco acerca de Génesis 9:3 y sus dudas. Y supuestamente él aclara sus dudas, pero vamos a ver que lo que hace es meterse en un problema más grande con la palabra de Dios. Antes de iniciar, mis hermanos, con los análisis de este vídeo, le queremos invitar a que te suscribas si no estás suscrito. Así nos ayudas a que este canal sea promovido y llegue a más personas. También que le des like, que hagas tus comentarios. Son recibidos todos los comentarios y también procuramos responder a esos comentarios. Así que te agradecemos este apoyo y que escuches o veas este vídeo hasta el final. Así que adelante entonces con los comentarios de Cristian Blanco. Así que sin más dilación, empecemos.
Bien, hermanos, saludes, bendiciones a todos ustedes. Hoy veremos por qué este texto de Génesis capítulo 9, versículo 3 es tan problemático para la dieta o la reforma pro salud que propone la Iglesia Adventista. Voy a ponerlos un poco en contexto, ¿verdad? Para mí, considero yo el problema de Génesis capítulo 9, versículo 3 es precisamente lo que dice, especialmente cuando nosotros tomamos el contexto de la orden que se le da a Noé. Después del diluvio, a Noé se le dice que todo lo que se mueve y vive le servirá de alimento, así como las legumbres, las plantas, pero de todo lo que se mueve y vive está hablando de los animales que salieron con él en el arca. Se dice que la orden a Noé de parte de Dios es que todo lo que se mueve y todo lo que viva le servirá de alimento. Y tomemos en cuenta el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis, cuando Dios le dice que introduzca dentro del arca cierta cantidad de animales, estos se les da con la orden de decir qué diferencia entre animal limpio y el que no lo es. Por ejemplo, se le dice a Noé que de los animales limpios tomará 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Y generalmente los animales que no son limpios son considerados como aquellos animales depredadores, ¿no? Aquellos animales carroñeros que se alimentan de carne. Estos generalmente se les considera como animales inmundos que no se pueden, en la ley levítica, indica un sinnúmero de animales de los cuales la nación de Israel no podía alimentarse porque ante los ojos de Dios eran abominables y eran inmundos. Ahora bien, si Noé conocía la diferencia entre animales limpios y no limpios, es decir, inmundos, ¿por qué Dios mandaría una orden en Génesis capítulo 9, versículo 3, que de esos animales iba a comer todo animal que se moviera? Ahora, yo cuando estaba dentro de la denominación opinaba, yo decía, bueno, si Noé tenía conocimiento de los animales que podían ser consumidos o no, de acuerdo a la distinción que aparece en Génesis capítulo 7, versículo 2, es claro que ese todo tiene que ser un todo limitado, decía yo, y se refiere quizás a los animales que sí se podían comer y los que no. Era evidente que no tenía que ser explicado nuevamente a Noé porque él tenía conocimiento de esto. Pero tuve un serio problema cuando comencé a analizar el texto hebreo. ¿Por qué? Note usted que aquí el punto interesante es que él dice que cómo es posible, o sea, él trata de explicarse de que si Noé conocía desde un principio la distinción entre animales inmundos y limpios, ¿por qué el Señor, o sea, Dios ahora en Génesis 9:3 está dando la orden a Noé o el permiso a Noé para comer de todos los animales, de todos los animales? Entonces dice que él se preguntaba esto cuando era adventista y él se explicaba de la siguiente manera el texto. Él decía que bueno, que a lo mejor ese todo conllevaba una distinción, porque ya Noé esto sabía que había animales limpios y animales impuros. Entonces, que ese todo era como un todo limitado. Sin embargo, nosotros vemos que el propósito principal, de acuerdo al contexto de ese versículo 3, capítulo 9 de Génesis, es simplemente que Dios le está dando orden a Noé, le está dando el permiso a que ahora en la dieta pueda incluir la carne de animales, pues, o sea, que pueda incluir animales dentro de la dieta, no solamente vegetales, sino también animales. Eso es lo que dice el texto. El texto allí no se está refiriendo a que ahora Noé puede comer de todos los animales, o sea, de tanto los animales inmundos como de los animales limpios, puesto que anterior al diluvio no era permitido comer carnes de animales, sino solamente vegetales.
La dieta no era una dieta carnívora, sino una dieta vegetariana. No había permiso de parte de Dios para comer animales. Entonces ahora Noé ciertamente conocía la distinción entre animales limpios y animales no limpios, o sea, animales impuros, pero el propósito del verso 3 del capítulo 9 de Génesis es que Dios le está diciendo a Noé que ahora pueden cambiar la dieta. Ya no va a ser una dieta solamente de plantas y legumbres, sino una dieta que puede incluir animales, la carne de animales. Pero ese todo ciertamente es un todo limitado y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ahora él va a tratar de sustentar su posición citando del hebreo de la palabra que se traduce al castellano lo que se mueve, o sea, la palabra hebrea que se traduce en castellano mueve. Así que vamos a ver qué nos dice en cuanto a esa palabra hebrea y vamos a analizar profundamente a ver si es verdad lo que él señala, si eso es así, si eso es así como él lo está interpretando. Pero volvemos y repetimos. El versículo 3 de capítulo 9 de Génesis, el propósito no es que Dios le está dando orden de distinción entre lo inmundo lo limpio en cuanto a animales, porque ya Noé lo sabía, sino que es una orden que Dios le está, la novedad es que es una orden que Dios le está dando de cambio de dieta, de que ahora sí puede comer carne de animales, pero vamos a ver qué tipo de animales. Eso lo vamos a ver profundamente. Así que vamos a continuar a ver del hebreo qué es lo que nos trae el profesor. Porque en el texto hebreo no aparece como nosotros imaginamos. Ya les voy a explicar por qué. El texto en sí, la traducción Reina Valera, dice, todo lo que se mueve vive, o servirá de alimento. Sin embargo, cuando nosotros notamos el texto hebreo, nos damos cuenta de algo muy interesante. Voy a hacerles hincapié a esta palabra que aparece en ese recuadro. Esa palabra es remesh en el texto hebreo. Kol remesh asher hu hay lahen. Lo que está diciendo es todo moviente. Asher quiere decir el cual. Hay en él vida para vosotros. Yille será le ahla, es decir, para comer. Así como la hierba verde, es decir, todo lo que se mueve, moviente, aparece ahí en el texto. Pero esa palabra, hermanos, que aparece ahí como remesh, aparece también en Génesis capítulo 1, versículo 24. Es esta palabra que aparece aquí en el recuadro rojo. Y ahí lo que está diciendo es, y dijo Dios, produzca, Tousei, es decir, Otsei, produzca la tierra a Ares Nefesh Haya, es decir, toda alma viviente. Miren que aquí la palabra que aparece como remesh es reptil. Y aquí es donde yo, hermano, se lo voy a decir francamente, yo me sorprendí y dije, hay un serio problema, y hay que reconocerlo, hay un serio problema en Génesis capítulo 9, versículo 3, para determinar que la dieta de toda la humanidad se divide en animales limpios y no limpios. ¿Por qué les digo esto? Porque el término remesh generalmente se traduce como reptil, pero en realidad el término remesh significa animales que se arrastran por el pecho y generalmente se refiere ya sea a lagartos, ya sea a iguanas, ya sea a serpientes, a ese tipo de reptiles, que según el libro de Levíticos 11 está prohibido como alimentos inmundos. Bueno, ustedes han escuchado lo que el profesor ha señalado. Ahora él se ha introducido en un asunto con un grave problema. ¿Por qué? Un grave problema de léxico. En cuanto al término remez o remez, él dice que ese término hebreo significa reptil
o un animal rastrero como una iguana o una serpiente, ¿verdad? Y él presenta esto como una prueba supuesta de que aquí Dios está ordenando a Noé y por lo tanto es una orden también al mundo en general porque Noé era representante de los seres humanos en general. Le está dando la orden de que pueden comer todo animal y especialmente, como dice allí, remes, reptiles. Pero esto tiene un gravísimo problema no solamente de léxico, sino un problema contextual. Esa interpretación que el profesor hace del término remes. Vamos a leer Génesis 9:3. Dice, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, o sea, para comer. Noé, que ya conocía la distinción entre limpio e inmundo, y eso está en Génesis 7:2, nunca habría comido un remes, o sea, un animal inmundo como un ratón, una lagartija, una serpiente. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que analizar esto con mucho cuidado, de acuerdo, no solamente usando el término gramatical, o sea, hacer un análisis del léxico, eh, sino contextual. Por ejemplo, ese todo está limitado a lo que era conocido como limpio, y eso lo vamos a probar. Mire usted, mis hermanos, Génesis, vámonos al versículo anterior. Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve, remes, ¿verdad? Sobre la tierra y en todos los peces del mar. ¿Qué incluye esto? ¿Qué está diciendo el texto? Esto está incluyendo animales terrestres grandes, ¿no? Aves, reptiles, o sea, remeses, reptiles y rastreros, y también los peces del mar, o los peces que están en las aguas. Pero ahora veamos Génesis 9:3. Dice, todo lo que se mueve, remes. El verbo se mueve aquí también puede estar relacionado con remes, pero no está limitado a esa categoría técnica. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No está limitado a una categoría técnica de animales rastreros como los reptiles. Ahora, queremos aclarar un punto interesante. Y es que el verbo se mueve, ¿verdad? Ejemplo de ahí donde estamos indicando en Génesis 9:3, Romés, puede usarse de forma genérica. En hebreo, Romés no solo describe reptiles o animales rastreros como quiera hacer ver el profesor. En algunos contextos es sinónimo de cualquier criatura viva que se mueve, incluyendo aves o mamíferos pequeños, no solamente reptiles, hacemos la aclaración. Por eso es que hay que usar también el contexto para poder aclarar un punto en la palabra de Dios. Y vamos a citar un ejemplo de esto, de una forma genérica, general, de que se usa el término remes para indicar más que reptiles, sino todo animal, todo lo que vive, lo que se mueve en el planeta. Génesis 1:28 dice, tened dominio sobre todo ser que se mueve. Remes. Viene del término griego, término hebreo remes, mueve. Sobre la tierra. Allí es parte, mis hermanos, ese texto de una lista general. Tened dominio sobre todo ser que se mueve sobre la tierra. No está limitado nada más a los
reptiles o animales rastreros. Y más que en el versículo 3 de Génesis capítulo 9, ese mueve, o sea, ese remés está acompañado de vive, porque dice todo lo que se mueve, o sea, remés, y vive. El texto no dice solo lo que se mueve, sino que dice y vive. Eso incluye a todos los animales vivientes, no solo a los rastreros. Entonces la expresión apunta a todo ser viviente animado, no solamente a los reptiles, como trata de hacer ver el profesor Cristian. Vamos a ver el contexto inmediato, el versículo 2 de ese capítulo 9, que es inclusivo. Dios ya mencionó todas las clases de animales en ese versículo anterior, como las bestias grandes, ¿verdad? Las aves, los remeses, o sea, los pequeños rastreros, los animales rastreros y los peces. No tiene sentido que en el verso 3 ahora, mis hermanos, reduzca súbitamente el permiso dietético para comer solamente a los remeses. O sea que si seguimos la hilvanación de la interpretación que está haciendo el profesor aquí muy equivocadamente del término gramatical hebreo remeses o remes, entonces si lo tomamos en ese sentido estricto solamente sin ver el contexto y profundizar más en la gramática, en ese término gramatical, entonces tendríamos que decir que lo que el verso 3 de Génesis 9 está diciendo es que Dios redujo súbitamente el permiso dietético solo a comer animales rastreros como reptiles, como pequeños mamíferos, insectos y otros animales más que se arrastran o son pequeños animales de la tierra. Porque eso es lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, todo lo que remes será para mantenimiento. Pero al profesor se le olvida que remes no está solo. Esa palabra, todo lo que se mueve, que se traduce en castellano, se mueve, que viene de remes hebreo, sino que va acompañado y vive. O sea, que no solamente Dios está dando permiso para la alimentación, para el cambio dietético, ¿verdad? De Noé y su familia y todos los que viviesen después, a pequeños animales rastreros, sino también a todo lo que vive, a todo lo que vive, a todo lo que vive. Y hay algo interesante, mis hermanos, y es lo siguiente. Ese término, todo lo que vive, incluye a todos los animales vivientes, no solo los rastreros, porque dice remeses, o sea, mueve y vive, o sea, está incluyendo los pequeños animales rastreros y a los grandes animales de la tierra. La expresión apunta a todo ser viviente animado, porque dice todo lo que vive, todo lo que vive. Entonces, nosotros tenemos que ver algo más. El término hebreo mueve, que se traduce en castellano, ¿verdad? Del término hebreo remes. Ese término hebreo remes no solo describe reptiles o animales rastreros, como lo hemos dicho ya. En algunos contextos es sinónimo de cualquier criatura viva que se mueve, incluyendo aves o mamíferos pequeños. ¿Escuchó bien, mis hermanos? En algunos contextos, este término hebreo es sinónimo de cualquier criatura viva que se mueva, incluyendo aves o mamíferos, y como bien lo dice ahí, y que vive, y que vive. Nosotros vemos algo más, mis hermanos. El permiso en Génesis 9:3 es general.
aunque no absoluto. Dios amplía el permiso dietético comparándolo con los vegetales, porque dice, como las plantas verdes, os lo he dado todo. Así como no todas las plantas, ahora vamos a hacer las acepciones, mis hermanos. Así como Dios no ha dado todas las plantas para que sean comestibles, porque hay plantas venenosas, no todos los animales lo serían también. El todo está modulado por discernimiento y más adelante se reafirma restricciones como no comer sangre en el versículo 4 y la distinción entre animales limpios y inmundos que ya existía en Génesis 7:2. Entonces, nosotros podíamos concluir, mis hermanos, lo siguiente. El uso de remeses en Génesis 9:3 no limita el permiso dietético solo a animales que se arrastran. Aunque la raíz hebrea sugiere movimiento rastrero, el contexto indica un uso generalizado, incluyendo otros animales que se mueven y viven, incluyendo los animales del mar. Por tanto, Dios no estaba ordenando comer solo animales rastreros, sino extendiendo el permiso para comer carne en general, con las debidas restricciones implícitas, incluyendo animales limpios como mamíferos y aves. Y ahora nosotros vamos, a ver esto con un poquito más de detalle. La pregunta sería, ¿por qué Dios en Génesis 9:3 está dando el permiso para comer en términos generales animales? En términos generales. Se ve como a primera vista, es la primera impresión que nos da. Y más con el término remes, que significa, ¿verdad? Pequeños animales rastreros. ¿Por qué entonces esta orden? Porque alguien dirá, bueno, entonces Dios está dando permiso para comer reptiles, por ejemplo, y toda clase de animales pequeños, mamíferos pequeños como ratones que se arrastran, por ejemplo. Pero esto no es lo que el texto está diciendo, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay remeses, o sea, hay animales pequeños que también son animales pequeños que andan sobre la tierra, o sea, remeses, que no incluye nada más, no son solamente, esa palabra no incluye exclusivamente a reptiles y pequeños mamíferos como, digamos, ratones o conejos, etcétera, etcétera. Sino que la palabra remeses también tienen un sentido más amplio, como ya lo señalamos. Puede indicar también pequeños animales del mar. Y hay remeses que son comestibles y otros no lo son. Que he dicho que hay animales, o sea, remeses que son comestibles y otros no lo son. No es como dice o pretende el profesor de que ninguno es comestible. No es, eso es falso. Porque hay remeses, o sea, pequeños animales rastreros que son comestibles. Por ejemplo, Levítico 11, versículo 21 al 22. Leemos, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tenga piernas, además de sus patas para saltar sobre la tierra. Esto comeréis langosta, el langostín, el argol y el santamonte según su especie. Estos insectos, aunque se arrastran y mueven, o sea, son remeses, son clasificados como comestibles. En hebreo bíblico también, mis hermanos, los insectos también pueden entrar en la categoría de remeses, como lo acabamos de decir, ya que se mueven y se arrastran sobre la tierra. Y podemos ver Éxodo 8:3 y Levítico 11, versículo 20. Búsquelo para que vea. Entonces,
Las langostas, los saltamontes, son remeses comestibles y podrían considerarse parte, ¿verdad?, de lo que se mueve, según Génesis 9:3, pero están específicamente permitidos. Cuando se le da la orden a Moisés de que de todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, Noé, que ya conocía la distinción entre limpio e inmundo según Génesis 7:2, nunca habría comido un remés inmundo como un ratón o una lagartija, pero sí podría haber comido un remés limpio como un saltamonte o una langosta, ¿verdad? De las que son parecidas a los saltamontes. Por tanto, el todo, eso de que todo lo que se mueve, el todo está limitado a lo que era conocido como limpio, incluso si técnicamente eran remeses. De modo, mis hermanos, que ahí tenemos que tener mucho cuidado, hilar muy fino, porque el engaño está precisamente en los pequeños detalles y tenemos que tener cuidado con esto, con este planteamiento que hace lamentablemente el profesor y otros eh, evangélicos que también mantienen la misma teoría. Pero sigamos escuchando lo que dice Cristian Blanco. Ahora, ¿qué podría decirle? Este asunto, para mí, desde mi punto de vista, este asunto es uno de los textos más complejos que la dieta del adventismo no parece concordar. ¿Por qué? Porque recordemos que Noé, después de que Dios aniquiló a todos los seres vivientes, incluyendo seres humanos y bestias, en el diluvio, recordemos que los únicos sobrevivientes fueron Noé y su familia. Ellos fueron los representantes de la raza humana, a los cuales Dios sí le dio órdenes específicas, como que, ok, van a comer carne, pero no van a comer la carne con la sangre. Y eso aparece como una de las leyes no ágidas, que son los mandamientos para los gentiles que pueden observar. Ya, entre esos mandamientos ni está el Shabbat, ni están las leyes dietéticas, porque a la mentalidad de Israel, ellos entienden que para que Dios hiciera una distinción entre ellos y las demás naciones, Israel se iba a distinguir no solamente en observar Shabbat, sino también en evitar ciertos alimentos que Dios se los iba a prohibir, pero no ocurre así en el caso de Noé, que es el representante de toda la humanidad, porque al parecer no es una ley universal la ley de dietética. Ahora nos llama la atención que el profesor saca a colación un término interesante, el término noágida. Este término no aparece en las Sagradas Escrituras. Es un concepto rabínico, o sea, de los judíos, desarrollado en el Talmud y en la tradición judía posbíblica para referirse a los mandamientos universales que según los sabios judíos Dios dio a la humanidad por medio de Noé. Pero estos son asuntos que tienen que ver con las tradiciones judías, tradiciones las cuales desarrollaron cuando se contaminaron con la filosofía griega durante ese periodo de dominio griego que tuvo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pasó a contaminarse con muchas tradiciones, a mezclar cosas que estaban reveladas por el Señor a través de la ley y los profetas, con ya conceptos paganos de los griegos. Entonces, esto está en el Talmud, que no es un libro inspirado, no son escrituras inspiradas. Indirectamente sí podemos decir que es cierto que indirectamente nosotros podemos ver que Dios le da instrucciones y ciertos mandamientos a Noé y a su descendiente, es decir, a toda la humanidad. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, que Dios le habla a Noé ahí en Génesis 9, versículo 6, de no matar, ¿verdad?
También en el verso 1 se habla de multiplicarse y llenar la tierra, de no comer sangre en el versículo 4 de ese capítulo 9. Y también Dios establece un pacto con Noé y todos sus descendientes. Por ejemplo, esto sugiere que sí hay un código básico previo a Moisés que Noé seguía. Pero esa lista exacta, que según los judíos son 7 leyes noágidas, eso no está en el texto bíblico, sino en fuentes rabínicas, en tradiciones rabínicas posteriores. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. También podríamos nosotros ver que él menciona acerca del sábado, que supuestamente Dios no le dio a Noé el sábado ni nada de esto, pero eso ya es una deducción que él hace, una inferencia sin fundamento, puesto que ya hemos aclarado en otros vídeos que el sábado fue hecho para el ser humano en el libro de Génesis. Allá está, en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. Y están todas las características del sábado, que es un día santo, un tiempo santo en el cual eh, debe ser dedicado para uso sagrado. Así que no vamos a profundizar en esto, pero el hecho de que no mencione el sábado, asimismo no menciona otras normas y que son vigentes y que son universales, y no significa entonces de que Noé no fuesen para Noé o para los hijos de Dios. También nosotros podemos ver, mis hermanos, en resumen, nosotros podemos establecer que el término noágida eso no es bíblico, sino es rabínico, tradicional judío. Y ese concepto, sí, digamos, de lo que tiene que ver con las 7 leyes noágidas, igualmente, esos son conceptos y propuestas simplemente rabínicas del Talmud, pero que no, en ningún momento esto es parte de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, en ningún momento. Pero veamos qué dice más el profesor. Si la ley dietética hubiera sido universal, Dios no hubiera dado ese mandato en Génesis capítulo 9, versículo 3. Ahora, miren que nosotros hacemos la comparación de estas expresiones. Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive, aunque el término mueve, sabemos que viene de hebreo remesh, que es arrastrarse, ¿no? Y dice, y vive o servirá de alimento. Pero miren que en Levíticos 11, versículo 41 dice allí, y todo reptil que se arrastra, que es el término que aparece, remesh, ¿no? Sobre la tierra es abominación, no se comerá. Eso se le dice a Israel, pero no se le dice a Noé y a su descendencia, que es el representante de toda la humanidad después del diluvio. O sea, que al parecer las leyes dietéticas, según lo entiende el judaísmo, no son de obligación a las naciones extranjeras. Ahora usted ha escuchado que él dice que si las leyes dietéticas o la ley dietética hubiera sido universal, Dios no hubiera dado ese mandato en Génesis capítulo 9, verso 3. ¿Qué mandato? Hacemos la pregunta, ¿qué mandato es el que estaba dando Dios ahí? Dios estaba dando el mandato de que se podía comer reptiles o animales rastreros, remés. Eso era lo que Dios estaba dándole licencia a Noé y a su descendencia de que ahora ellos podían comer esos animales inmundos. Eso es lo que estaba diciendo, eso es lo que dice el texto, eso es lo que Dios estaba mandando. En ningún momento. Aquí el profesor está tergiversando el texto. El texto se está refiriendo es a la nueva dieta, porque antes del diluvio no había permiso para los hijos de Dios, no había permiso para comer carnes de animales. No había permiso para ingerir o para tener en la dieta el consumo de animales. Ahora, en el verso 3 del capítulo 9, Dios está dando permiso para comer carnes o que los animales pasasen a ser parte de la dieta
del ser humano, en este caso de Noé y su descendencia. Pero ese todo que está ahí en el versículo 3 es un todo limitado, como hemos demostrado ya a medida que hemos ido desarrollando este análisis. Es un todo limitado a animales limpios, porque, como lo hemos repetido anteriormente, el término remesh no es eh, un concepto que denote única y exclusivamente reptiles o animales rastreros inmundos, que es lo que el profesor trata de exponer o trata inútilmente de probar en su exposición. Entonces, manipulando el texto, ahora él se va a Levíticos 11, verso 41, que dice así: y todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la conexión que el profesor pretende hacer acá? Él pretende decir que en el capítulo 9, verso 3 de Génesis, Dios está dando permiso a Noé y su descendencia a comer reptiles y animales rastreros inmundos. Eso es lo que pretende decir, aunque el texto no lo dice como ya lo hemos explicado. Y ahora él hace una conexión con Levítico 11:41 para decir que la prohibición dietética de el consumo de animales inmundos como son los remeses, o sea, los reptiles o los animales rastreros, es exclusivamente para Israel según Levítico 11:41, y él también entonces hace alusión a los judíos que creían y creen que esas leyes es exclusivamente las leyes de salud o las leyes dietéticas exclusivamente para ellos y no para el mundo en general, o sea, los noágidas, como ya hemos señalado anteriormente y refutamos este asunto, este concepto de noágida y de leyes noágidas. Así que, mis hermanos, ustedes ya ven cómo se tuerce las escrituras para hacer decir a la palabra de Dios lo que no dice. En ningún momento Génesis capítulo 9, verso 3 está enseñando, como lo hemos ya demostrado, y puede usted echar este vídeo hacia atrás o retroceder el vídeo y escuchar y ver lo que nosotros estamos diciendo, que Génesis capítulo 9, verso 3 está enseñando de que Dios da la orden por primera vez después del diluvio del cambio de dieta. Ya no iba a ser solamente una dieta vegetariana, sino también iba a incluir carnes, pero carnes limpias, carnes limpias. Sigamos escuchando entonces. Sino solamente a la nación de Israel, de diferencia entre ellos y las demás naciones, pero solo a Israel. Ahora, no me echen la culpa a mí, porque yo no estoy queriendo decir que el sistema digestivo de los judíos es distinto al nuestro. No, no se trata de eso. Es más, la nación de Israel no lo entiende de esa manera, como un mandato sobre salud. No, ellos no entienden que esto sea un mandato de salud. Ellos entienden que este es un mandato de distinción entre la nación de Israel y las demás naciones. Voy a presentarles un ejemplo. Miren, por ejemplo, el Talmud, Sanedrín 59a, dice: un gentil que estudia la Torá, las leyes específicas para Israel, es como un sacerdote que pretende servir en el templo sin ser de la línea de Aarón. Las leyes de alimentos tamei impuros fueron dadas solo a los hijos de Israel, no a los extranjeros ni a los gentiles. Ahora nuevamente el profesor apela a los judíos y al Talmud para tratar de sustentar su tesis, pero yo le recordaría al profesor Cristian, con todo el respeto, le recordaría que no puede tomar de esa forma como una referencia firme y válida al Talmud o a los escritos judíos, ya que los judíos lamentablemente no pudieron ni siquiera discernir
que Jesús era el Cristo, habiendo tanta evidencia bíblica desde el Génesis hasta Malaquías, donde se señala acerca del Mesías y de Cristo. Y asimismo, otros asuntos muy importantes dentro del plan de salvación no lo distinguieron, sino que más bien añadieron tradiciones y conceptos que no eran la voluntad de Dios en sus escritos y en sus prácticas. Así que tomar por referencia el Talmud y esto, mis hermanos y profesor Cristian, sería inútil y sería un sesgo de lo que usted está tratando de sustentar, un sesgo de la palabra de Dios, de lo que realmente la palabra de Dios presenta. Entonces me van a preguntar, profesor, ¿usted puede presentar evidencias bíblicas de que estas leyes solamente fueron dadas a Israel y que esto no incumbe con algún extranjero que no sea israelita? Voy a darles esa evidencia bíblica también. Hay evidencias bíblicas para eso. Por darles un ejemplo, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 21 dice lo siguiente: ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces él dice que si alguno le preguntara que si él puede probar con evidencias bíblicas de que esas leyes solamente incumbían a Israel y no al extranjero, las leyes de salud, ¿verdad? La distinción entre animales limpios y animales inmundos, y él toma como prueba, cita como prueba Deuteronomio 14, versículo 21, y vamos a leerlo, dice, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él la comerá, o véndela al extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su... Él pretende probar con este texto de que al extranjero sí le era lícito comer eh, una dieta diferente a la de los israelitas. Y estamos en el tema donde él trata de probar de que los animales inmundos, la prohibición de parte de Dios de consumir animales inmundos era exclusivamente para Israel, cosa que hasta aquí hemos visto que no es así. Sin embargo, él cita este texto como prueba de que sí le estaba lícito a los no israelitas, o sea, a los extranjeros, consumir este tipo de carnes o de animales, pero no así al israelita. Bueno, quiero recordarle al profesor que el tema de Deuteronomio capítulo 14 y el verso 21 que él cita como prueba de su tesis, no está hablando del consumo de animales inmundos en este caso. El tema aquí no es carne inmunda, sino carne mortecina, o sea, un animal que murió por causa natural. Este texto no autoriza comer cerdo, camello o animales inmundos, sino que habla de animales que murieron por una causa natural, aun si eran animales limpios. Y esto es importante, muy importante. Por ejemplo, un buey, que es un animal limpio, muerto naturalmente, se vuelve impropio para el israelita. Pero vamos a ver qué pasa con el extranjero. Aunque ahí se dice que se le podía dar al extranjero o vender al extranjero, hay que tener cuidado con algo acá. El contexto. Vamos a buscar Levíticos capítulo 17 y verso 15 y vamos a leer el texto. Dice así: y cualquiera persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, note que está hablando es de carne mortecina, no está hablando de animales inmundos, o despedazada por fiera, así de los naturales, o sea, de los israelitas naturales, ¿verdad?
como de los extranjeros, lavará sus vestiduras y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde y se limpiará. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eran las leyes de salud solo para el israelita? No, eran leyes generales. Note usted, aquí se presentan estos dos textos, tanto Deuteronomio 14:21 como Levítico 17:15. ¿Hay contradicción en las Sagradas Escrituras? De ninguna manera, sino que simplemente, mis hermanos, tenemos que entender el contexto. El hecho de que al extranjero se le permita comer de la carne mortecina, no está hablando de animales inmundos, eso que quede claro, no está hablando aquí de animales inmundos, sino de animales limpios que han muerto en forma natural por un accidente o porque lo ha despedazado una fiera. Aún, aunque el extranjero pudiese consumir esa carne, él iba a estar inmundo, iba a llevar una culpa y tenía que purificarse. Tenía que purificarse. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenía que purificarse. Mire, que había circunstancias en que el israelita, inclusive, al igual que el extranjero, de acuerdo a la circunstancia, vuelvo y repito, podía haber comido de un animal mortecino, no estamos hablando de animales inmundos, un animal limpio, mortecino. Y ese israelita, al comer de ese animal, mire lo que sucede en Levítico 11, versículo 39 al 40. Vamos a leerlo. Y si algún animal que tuvieres para comer se muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde. Y el que comiere de su cuerpo muerto, lavará su vestidura y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que sacare su cuerpo muerto, lavará sus vestiduras y será inmundo hasta la tarde. Y aquí está hablando no del extranjero, está hablando del israelita, porque es que son diferentes contextos, mis hermanos. Tanto Deuteronomio 14:21 como Levítico 17:15. Son contextos que hay que tenerlos muy en cuenta, porque no solamente hay asuntos de salud, sino también asuntos que tienen que ver con asuntos espirituales y simbólicos. Así que entonces es importante esto tenerlo muy en cuenta. También nosotros vamos a ver, mis hermanos, que en Levítico 18, 24 al 39, Dios castiga a los extranjeros y a las naciones por sus prácticas inmundas. Y esas prácticas inmundas también tenían que ver con el consumo de animales abominables, o sea, de animales inmundos. Entonces Dios también castigó a los pueblos por las abominaciones que hacían. Y entre eso estaba también la forma de el consumo de sus alimentaciones abominables. Pero vamos a seguir escuchando entonces. Estas leyes dietéticas, si tomamos en cuenta la diferencia en que Dios les da estas leyes a la nación de Israel, no se las impone como obligación a los gentiles. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se da el concilio de Jerusalén, ustedes van a observar que las leyes alimenticias sobre alimentos limpios e impuros no se les impone a los gentiles. Solamente aquellas leyes que ya eran conocidas como leyes noágidas. Y ustedes observan el concilio de Hechos 15. Ahí dice no comer sangre, no comer estrangulado, no fornicar, que son mandatos que ya eran conocidos desde el tiempo de Noé y dados a Noé.
Y entre esos mandatos dados a Noé está Génesis 9:3, que dice que todo lo que se mueva, aquello que incluye que es inmundo, puede ser de alimento para Noé y su familia. Él ahora apela a Hechos capítulo 15 al Concilio de Jerusalén, donde él dice que esa distinción de en cuanto a la alimentación de animales limpios y animales impuros o inmundos no se les impone a los gentiles. Solamente se hace mención de algunas normas no ágidas, como dice él allí. Pero quiero recordarle al profesor Cristian que en ese mismo capítulo, en el versículo 21, luego de que ya en el 20 se dan los puntos a resaltar de lo que debe de guardar los gentiles, porque ahí la discusión era en cuanto a la circuncisión. Ese era el punto, que los judaizantes pretendían imponer la circuncisión. Ahí no se estaba discutiendo nada de animales limpios o inmundos, pero sí quiero recordarle, profesor, que en el verso 21 eh, hay algo muy, muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, que dice así textualmente, y vamos a leer aquí de la traducción del lenguaje actual, la versión, traducción en lenguaje actual. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo en esos mismos pueblos y ciudades se ha enseñado y predicado la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestra sinagoga. O sea que el verso 20 solamente menciona 4 puntos importantes que hay que resaltar en la recomendación que se le va a dar a los gentiles. Sin embargo, en el 21 dice que hay que recordar que en esos mismos pueblos, en esas mismas ciudades de esos gentiles, se viene enseñando y predicando la ley de Moisés, y esto cada sábado. O sea que el verso 20 no señala únicamente las normas que debían de cumplir los gentiles. Había muchas otras cosas más, pero que no era necesaria mencionarla, porque el verso 21 aclara que en esa ciudad y en esos pueblos gentiles cada sábado se le enseñaba a estos gentiles la ley de Moisés. O sea, que las otras cosas, no era necesario escribirle a los gentiles acerca de las otras normas, porque esto cada sábado ellos lo venían escuchando en la sinagoga en sus ciudades. Nuevamente, él se refiere a las leyes no ágidas, cosas que están en el Talmud que no presenta las Sagradas Escrituras, porque no puede probar bíblicamente su posición. Entonces tiene que hacer uso de fuentes extrabíblicas para tratar de probar su punto. Pero, mis hermanos, yo quiero que quede bien claro que hemos probado que Génesis 9:3, Dios allí está declarando simplemente una nueva dieta, una nueva dieta. En ningún momento, de acuerdo al análisis que hemos hecho, usted puede repasarlo, indica un permiso o una orden a Noé y su descendiente para consumir animales inmundos en ningún momento. Ya eso lo hemos probado. Simplemente ese texto lo que está señalando es el cambio de la dieta, y lógicamente que Noé sabía distinguir entre animales limpios y animales inmundos, que antes ya de ese capítulo Dios había establecido la diferencia. Ahora quiero que hagamos, para terminar, el siguiente cálculo. Usted vaya a este razonamiento que vamos a hacer, este análisis que vamos a hacer. El número de animales limpios en el arca. ¿Cuántas parejas eran de animales limpios y cuántos de inmundos? Dice que era una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales limpios. Hagamos la pregunta, ¿cuántas especies de animales limpios existen o existían para ese momento? ¿Cuántos animales limpios existían? Haciendo un cálculo, mis hermanos,
reservado, vamos a ver que de las especies limpias, terrestres limpias, conocidas, y sumando sus variantes y sus especies, mínimo, siendo conservadores, debieron de haber existido 50 especies limpias como base, sin considerar los animales del mar, lógicamente. Y haciendo el cálculo, 7 parejas por esas 50 especies nos da un resultado de, las 7 parejas son 14 individuos. Por 50 especies nos da un resultado de 700 animales que fueron introducidos al arca, de animales terrestres. Ahora, de las aves limpias, podemos considerar, de acuerdo al contexto bíblico, siendo conservadores, unas 20 especies. Como son 7 parejas, serían 14 individuos, multiplicando 20 por 14 serían 280 aves. Ahora, sumando 700 animales terrestres limpios más 280 aves limpias, nos da un total de 980 animales limpios que iban en el arca. Aparte de por ejemplo, podemos tomar los insectos, como es el caso de los saltamontes o de las langostas, que entran dentro de la clasificación de los remes, que eran limpios y que se podían consumir. Y entonces, luego de sacar, mis hermanos, esta ecuación, nosotros podemos ver que 980 animales, más los otros que hemos mencionado, los remis limpios, eso da un alto número de animales limpios. ¿Por qué tantos animales limpios? Lógico, porque Noé y su familia en un principio tendrían que alimentarse no solamente de las provisiones que tenían en el arca, sino que luego Dios da permiso para que pudiesen comer de los animales limpios. Por eso era esa cantidad. Porque si hubiera sido una sola pareja por especie limpia, que al matar uno de determinada especie, inmediatamente la descendencia iba a desaparecer. Iban a desaparecer la especie de esos animales, porque solamente sería una pareja. Por otro lado, notemos que si Dios hubiera dado permiso allí en Génesis 9:3 para consumir animales inmundos, recuerden que en el arca solamente entraron una pareja de cada uno de los animales inmundos. Por ejemplo, una pareja de cerdos, una pareja de tigres, una pareja de perros. Pero ¿qué hubiese sido si Dios le hubiera dado el permiso, como dice el profesor, a Noé, para comer de todo animal sin distinguir entre inmundo y limpio, y hubiera matado un cerdo? Hubiera matado al cerdo macho o a la hembra. Se hubiera extinguido la especie porque solamente había una pareja. Lo mismo por los sacrificios. Aunque los sacrificios en ese tiempo no tenían un calendario regular de que si eran diarios, mensuales, anuales, sino que encontramos sacrificios espontáneos y vemos eso en Abraham, por ejemplo, en los patriarcas, que ellos espontáneamente tenían sacrificio de agradecimiento y sobre el altar tenía que haber animales limpios. Por eso entonces tenía que existir 7 parejas por animal limpio para que hubiera suficiente, no solamente para los sacrificios que ellos pudieran hacer de una manera espontánea, sino para el consumo también, aparte de las provisiones que ellos tenían, hasta que pudieran los cultivos, ¿verdad?, de plantas y la reproducción de los animales en sí mismos poderse multiplicar sobre la tierra. Así que sacando esto matemáticamente, mis hermanos, favorece fuertemente de que Dios dio la orden fue de comer de los animales
limpios, o sea, dar permiso para comer de los animales limpios. Por otro lado, es inconcebible que si Dios demandó que en su mesa de sacrificio hubiese animal limpio, un lugar santo, es inconcebible que en una mesa de un hijo de Dios como Noé o sus descendencias que obedecieron a Dios, en su mesa hubiese animales inmundos. Eso es una contradicción con el concepto de santidad. El concepto de santidad no solamente era para los israelitas, sino para todo hijo de Dios desde Adán, aún antes de la existencia del pueblo de Israel. Así que mis hermanos y mis amigos, con esto terminamos. Esperamos que este estudio le haya servido de mucho a ustedes y hemos aclarado todos estos puntos. Las dietas de salud siguen vigentes y aún, mis hermanos, nosotros notamos que para la tierra nueva, dice acá Isaías 66, porque aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Versículo 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, o sea, los paganos, los que son idólatras, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Isaías 66 del 15 al 18. Mis hermanos, este texto con su contexto están hablando de la tierra nueva y que los que comen carne inmundas y los que son idólatras serán talados en ese tiempo, en ese futuro. En ocasión, cuando el Señor establezca su reino de gloria. Mis hermanos, y todos los que sintonizan este canal, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Esperamos que esta enseñanza, esta respuesta que hemos dado sobre asuntos que tienen que ver con la alimentación puedan haberle ayudado en su vida espiritual. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes y le esperamos para un próximo vídeo. Suscríbase, dele like y que el Señor los bendiga a todos.